Es un gusto estar presentando este trabajo en el que está involucrado no solo el INIA, sino la Asociación de Cultivadores de Arroz y la Gremial de Molinos, y mucha gente con la que se trabajó en conjunto, y donde ustedes ven ahí un pueblo. Los ejecutores a nivel de campo hemos sido Matías Laus y quien les habla, y hubo un comité técnico interinstitucional, intergremial, de mucha gente, y todas las decisiones han sido tomadas por el comité técnico, no siempre en unanimidad, muchas veces con alguna discrepancia, pero todas las decisiones que se han tomado para ejecutar en el campo ha sido por consenso del comité técnico, por eso el valor de todos sus integrantes. Voy a presentar muchas cosas. Hice una presentación preliminar al comité unas semanas atrás y me pidió que fuera más explícito de dónde surgieron las cosas que hicimos el último año, por lo cual tengo que brevemente, por así decirlo, presentar mucho número para fundamentar de dónde salieron las cosas que hicimos en las chacras en el último año. Este proceso tiene 6 años e inició con una idea traída por José Terra de Estados Unidos, un trabajo que presenció relativo al cultivo de maíz y que Álvaro Roel, en aquel entonces director del programa Arroz, le dio recibo y en forma conjunta lo presentaron a la Junta Directiva de INIA. Y quiero mencionar a Marcelo Salvaño, de la Gerencia Programática Operativa de aquel entonces, quien me ofreció la oportunidad de participar en él y puso siempre su corazoncito para que esto cristalizara en el trabajo que vamos a presentar. José y Álvaro hicieron la relación con las gremiales de productores e industrias. Pedro Blanco tomó la dirección del programa Arroz al pasar Álvaro a la presidencia de INIA, y junto con José Terra hicimos la redacción de la propuesta y los contactos con la ANI para lograr su financiación. Posteriormente, Pedro Blanco pasó la dirección del programa a Gonzalo Zorrilla, quien en definitiva fue el responsable del proyecto. Y a partir de ahí se constituyó el comité técnico, que es el que hice mención, y allí arrancamos. Pensamos, por la necesidad del mundo creciente en su población de incrementar la producción de alimentos. Para ello, una de las maneras es a través del incremento del potencial del rendimiento, por el cual sin duda hay que pasar por la eficiencia en el uso de los insumos, sin dejar de lado el impacto ambiental, que cualquier medida que haga el ser humano tiene un efecto sobre el medio ambiente, y sin duda debe tener el respaldo de la viabilidad económica para que pueda ser ejecutado por los productores. Lo que ustedes tienen ahí es la evolución del rendimiento nacional, la línea azul, es la variabilidad de la zafra, la línea marrón es una media móvil de 5 años, y así estábamos cuando empezamos el proyecto. El rendimiento de la región este de los últimos 4 años era 7,8 kilos, y el rendimiento de los productores que integraban el quintil superior de rendimientos era 9 toneladas. Y entonces se pensaba que estábamos en el tope biológico de la productividad del arroz con las herramientas que se disponían, o sea, las variedades nacionales y el manejo de cultivo existente. Y la pregunta era, ¿no se puede continuar aumentando el rendimiento del arroz en el Uruguay? Ese fue el objetivo de este proyecto, y agradezco al presidente que le gustó el nombre, creo que es la primera persona que le gusta. Yo se lo puse porque justamente crispa los nervios, pero es un desafío y en eso nos embarcamos.
El objetivo general es generar tecnologías y prácticas de manejo integrado del cultivo que permitan incrementar al menos un 10% de la productividad respecto a lo que lograban los productores de punta. Brechas tecnológicas hay varias y a veces se habla en forma genérica. Hay brecha tecnológica entre los que sacan más y los que sacan menos. Hay brecha tecnológica entre el promedio del país y lo que se puede lograr. O sea, hay muchos conceptos de brecha y muchas veces no sabemos de cuál estamos hablando. Acá nos planteamos sacar un 10% arriba de lo que sacan los que sacan más. Y para mí era una cosa bastante ambiciosa y difícil de lograr. ¿Cómo planteamos o con qué criterio nos involucramos en este proyecto? De que nada es perfecto, todo tiene parte de cierto y parte de error. La investigación a veces ayuda a más o menos discriminar el riesgo que tenemos en hacer alguna afirmación. Ese error a veces es conocido y a veces desconocido. A veces lo reconocemos y otras veces no lo queremos ver porque por X motivo no lo queremos solucionar y ponemos la prioridad en otras cosas. Pero todo es mejorable y depende de nosotros el querer lograr un avance. ¿Qué se pretendió con esto? Trabajar en forma positiva y conjunta hacia la mejora de las situaciones actuales. Utilizar la discusión de los procesos y comportamientos como base de la generación de posibles cambios tendientes a la obtención de una mayor eficiencia del uso de insumos y las prácticas. Somos convencidos que el valor de la puesta en acción de varios factores simples es mayor que la suma de los valores individuales de cada uno de ellos. Y tenemos varios ejemplos en la biología y en particular en el cultivo de arroz. Aquí tenemos una figura que a mí me gusta mostrarla, que tiene que ver con la respuesta a la aplicación de nitrógeno en un trabajo de tesis que se realizó allá por el año 85 en el departamento de Cerro Largo. Gonzalo, te voy a pedir el marcador porque... ¿Qué pasaba echando nitrógeno sin echar ni fósforo ni potasio? Estábamos en aquel entonces en un rendimiento de 4 toneladas. Cuando le agregamos solo potasio en combinación con el nitrógeno, ya lográbamos un incremento con los valores altos de nitrógeno. Cuando le aplicábamos 50 unidades de fósforo, pegábamos este salto y ya nos íbamos a casi 6 toneladas. Si echábamos fósforo, potasio, además del nitrógeno, subíamos un escalón más. Y si nos íbamos a la máxima aplicación de fósforo, potasio y nitrógeno, obteníamos el mayor incremento. Otro ejemplo es cuando hacemos una evaluación de materiales genéticos, normalmente se hace con un protocolo de medidas de manejo. Y de ahí se dice que un cultivar 2 es mejor que un cultivar 1. Pero a veces, introduciendo alternativas de prácticas de manejo de cultivo, se puede lograr un incremento mayor. O sea, con la misma aplicación de la cantidad de insumo, pegar un salto en la productividad, haciendo más eficiente el uso de los insumos. Algunas consideraciones. ¿Qué se precisa hacer para que las nuevas variedades seleccionadas para alta productividad dispongan de un ambiente favorable para expresarla? Se espera que utilicen altos niveles de nutrientes disponibles para establecer una fosa, receptáculo, como le quieran llamar, allá donde hay que mandar después los nutrientes para convertirlos en rendimiento. Pero hay que mantener la actividad foliar y las raíces hasta el final del ciclo. De nada sirve que nosotros hagamos muchos posibles granos a ser llenados y después no le demos de comer por falta de tiempo. Tenemos que tratar de entender y explotar lo más posible las interacciones. Y la más importante es el fenotipo con el ambiente, o sea, ubicar una buena variedad en el ambiente más favorable para que manifieste esa superioridad.
y como ambiente integro los suelos, las condiciones climáticas y las prácticas de manejo del cultivo. Hay a veces flotando una idea que los trabajos de campo y los modelos de simulación son cosas que compiten, que es una cosa o la otra, y no es así. Son cosas complementarias y que se precisan mutuamente. El modelo de simulación precisa ser alimentado permanentemente por nuevos valores de campo, por lo cual es imperioso cuantificar las cosas. A tal efecto, tal resultado. Nosotros estamos en distintos sistemas regionales, si bien parece que todos hacemos lo mismo, no es así, y las condicionantes tampoco lo son. Cuando empezó el proyecto se me planteó hacer un ensayo solo por un lado y después hacerlo en todo el país, a lo cual me opuse terminantemente y dije que solo en el este hay varios ambientes. Aunque estemos en pocos kilómetros de diferencia, las condiciones de producción no son las mismas. Cuando hablamos de análisis de contenido de nutrientes y los potenciales de rendimiento, podemos hablar genéricamente. Hablamos de solo nitrógeno y solo fósforo, las condicionantes, si hay luz y no hay luz, si hay frío o no hay frío. Todas esas cosas tienen que ser manejadas y no un número frío de tengo tanto por ciento de un nutriente y con eso estoy tranquilo. La disponibilidad de nutrientes en un suelo inundado o cuando alternamos condiciones de humedecimiento y secado son complejas y por lo tanto se producen pérdidas. Por otro lado, excesos de aplicación de nutrientes o déficit de aplicación de nutrientes, las dos cosas no son buenas. Y tenemos que entrar a mirar el impacto de los herbicidas en el cultivo de arroz. Si queremos apuntar al potencial de rendimiento, no podemos decir más, se recuperó, no pasó nada. Ese no pasó nada tiene su valor y produce una merma en el rendimiento. ¿Qué es el potencial de rendimiento? Hablando mal y derecho, es el rendimiento que podemos obtener sin plagas, enfermedades o estreses hídricos o de falta de nutrientes. Según Van Baert, es imposible que el rendimiento promedio de una región o un país alcance el rendimiento potencial. ¿Por qué? Por dos razones. Porque es imposible que el 100% de los agricultores hagan el manejo perfecto. Y segundo, porque la respuesta de los cultivos a insumos adicionales cada vez presenta un beneficioso rendimiento marginal decreciente. O sea, cuanto más nutriente apliquemos, más chico es el incremento por unidad aplicada. Según Kasman, los rendimientos de chacra se estabilizan entre 75 y 85% del rendimiento potencial. Gonzalo Carracelas, colega de Niña Tacuarembó, estudió en base a 7 estaciones meteorológicas del Uruguay durante un periodo de 18 años, usando el modelo de simulación ORISA B3, y con fecha de siembra del 15 de octubre en la zona norte y el 20 de octubre en la zona este, con el paso 144, que el rendimiento potencial del Uruguay es de 14 toneladas con 14% de humedad de arroz seco y limpio. En particular, en la zona en la que íbamos a trabajar, el rendimiento potencial de Arrocha es 14,7 y el de 33, 13,7. Si usamos lo que opina Kasman, promediando en 80% el rendimiento explotable, estaríamos 80% de 14,7 sería 11,76, o sea, 235 bolsas en Rocha y 219 en 33. Cuando comenzamos, había en la zafra 2012-2013 172.000 hectáreas de arroz y 508 productores a nivel de país, y en particular en la zona este, 350 productores con 120.000 hectáreas. Nuestro quintil superior, entonces el 20% de 350 productores, serían 70 productores. Ese objetivo general que teníamos fue subdividido en 4 objetivos específicos. Primero, identificar tecnologías y prácticas de manejo asociadas a esos productores que eran los que lograban los más altos rendimientos. En segundo lugar,
conceptualizar tecnologías y prácticas de manejo alternativas para superar eso. Que esa propuesta fuera económicamente viable y, por último, validar la escala productiva y transferir a generar productores la propuesta de manejo integrado. Para cada uno de ellos se hizo un componente del proyecto y vamos a transitar rápidamente por los 4. Lo primero fue encarar qué hacen los productores de punto. Y para eso las industrias Samán, Casarone y Copar proporcionaron lista de sus productores que durante los últimos 3-4 años estaban en este sector. Esos mismos fueron encuestados personalmente a 39 de ellos, o sea, el 56% de los 70 productores del quintil superior, o sea, más de la mitad. Y no vamos a entrar en detalle, pero logramos establecer 20 prácticas afines o frecuentes en ese tipo de productores en 3 zonas que están en las columnas 33, Cebollatí e India Muerta. 33 era el departamento de 33, Cebollatí implicaba a productores del norte de La Valleja, proximidad de Lascano y Cebollatí, e India Muerta, los productores de India Muerta, San Miguel y San Luis. Y allí las prácticas más frecuentes en determinados tipos de manejo. No vamos a entrar en detalle porque perderíamos mucho tiempo. Pero sí lo importante es que trataban la semilla, como dijo Gonzalo, con fungicida e insecticida. La aplicación de fertilizante basal, allí hay algunas diferencias. En 33 ya se hacía antes de la siembra, en Cebollatí e India Muerta en forma simultánea. La fertilización basal en general tenía más nitrógeno en 33 que en los otros dos, y así sucesivamente. ¿Qué se buscó con el componente 2? Conceptualizar distintas prácticas alternativas que permitieran superar ese nivel de rendimiento. ¿Qué decidió el comité? No podemos trabajar con algunas que no son manejables en un ensayo a campo con repeticiones y parcelas al azar. O sea, vamos a utilizar cosas que podemos manejar en un experimento. Y por eso seleccionó cultivar, buscando variedades productivas y que tuvieran resistencia a brusone. En la instalación del cultivo, como alternativa a ese tratamiento de fungicida, insecticida, un tratamiento que además de eso tuviera la adición de zinc y fuera inoculado con una endobacteria, el Herbacterium, perdón. Manejo de la fertilización basal y en cobertura en base al análisis del suelo, una cosa bastante poco usada, y aplicaciones foliares de macro y micronutrientes. Y en protección de enfermedades, al utilizar variedades resistentes al brusone, bajar la aplicación de fungicida para disminuir el impacto ambiental, y en vez de hacer 2 aplicaciones como venía siendo la tendencia de aplicar una al comienzo de la floración y otras a los 15 días, hacer la aplicación de un solo producto que tuviera en cuenta o el foco en las enfermedades del tallo. Este es un ejemplo de cómo se constituyeron los tratamientos de los 2 primeros años. Por ejemplo, en esta zona que es de Rincón de Ramírez, el productor lo más frecuente que hacía era sembrar 144 a 130 kilos tratado con teoconazol y tiametoxam, 55 unidades de fósforo, 25 potasio, aplicaciones de urea de 75 kilos en el macollaje, 50 al primordio, una aplicación preventiva al comienzo de floración y una segunda si aparecían problemas de brusone. El tratamiento 2, en base al tratamiento 1, se le fue cambiando de a 1 un factor. El tratamiento 2 solo se le cambia al cultivar y todas las X es igual al tratamiento 1. En el 3, en vez de la variedad, se le cambiaba la instalación, tratando de implantar 180 plantas y además tratadas con zinc y endorrice, que es el producto comercial con la endobacteria.
En el tratamiento 4 se fertilizaba de acuerdo al análisis de suelo extraído a la siembra. En el 5, la aplicación de azufre, silicio y micronutrientes. En el tratamiento 6, cambia el manejo de prevención de enfermedades. El tratamiento 7 es todo diferente al 1, o sea, se cambia la variedad, se cambia la instalación, se cambia la fertilización, se cambia la flux y se cambia el manejo de las enfermedades. Y a la inversa de cómo se hizo el 2 con el 1, se hace el 8 con el 7, cambiando de A1, en el 8 la variedad, en el 9 el tratamiento de instalación, en el 10 la fertilización, en el 11 no se aplican los micros y en el 12 se usa el manejo de las enfermedades del tratamiento 1. Y así se trabajó en las 4 localidades, se le dio valor 100 al rendimiento obtenido en el 1 e hicimos la comparación relativa de los rendimientos obtenidos en los 11 restantes comparado con ese 100. Perdonen que es rápido, pero es difícil. Bueno, la forma de trabajar fue fertilizar a mano, como está en la superior izquierda, se sembró con una sembradora experimental, las aplicaciones de foliares con una barra de 6 metros de ancho, aplicando fungicidas, el excelente estado de una parcela de quebracho de 144 en René Conde Ramírez en la segunda zafra y se cosechó con una cosechadora experimental. Y el cuarto componente, el último y el más difícil, implicaba el análisis de toma de decisiones del comité técnico en base a los 2 años de nivel de campo, selección de tratamientos a incluir, con análisis de varianzas, separación de medias, análisis de árbol, análisis conjunto, comparativo con el tratamiento 1 y mucho sentido común. Un ejemplo, esto es Rincón de Ramírez, tenemos a la izquierda el primer año con diferencias significativas y separación de medias, se destaca tratamiento 9 con un rendimiento de 14 toneladas 900, lo máximo que obtuvimos en los 2 años. En el segundo año una performance de 144 espectacular, con 13.900 toneladas, no hubo diferencias significativas. Podríamos asumir que todo esto entonces estadísticamente es igual, y en el conjunto encontramos un promedio de 13 toneladas 500 de los 2 años, coeficiente de variación muy bajo, lo que le da respaldo a la información. No hubo diferencia significativa por los años, pero sí interacción, como es lógico, de los tratamientos de acuerdo al año. Otro tipo de análisis que hicimos fue el análisis del árbol, que va separando por el mayor peso que tiene, y acá en Rincón de Ramírez separó tratamientos independientemente del año, tiró 9 para un lado y 3 para el otro, donde quedaron el 7, 9 y el 12 como los de máxima productividad. Habíamos visto que el 9 había tenido muy buena performance. Bueno, como el moderador ya me dijo que estoy atrasado, ese fue un ejemplo de cómo se hizo en los distintos lugares. Ahí vemos en la séptima, el 33 de San Francisco, curiosamente el 9 también es el que tiene el máximo porcentaje. El árbol otra vez se para y el 9 está en el máximo. Perdón, este análisis lo realizamos con la colaboración del ingeniero Ignacio Maceo. En Cebollatí, un lugar diferente, en los 3 años hubo algo diferente. Vemos que el rendimiento máximo en porcentaje con respecto al 1 no es el 9, que dio 103, sino que es el 7, que da un 7%, el 12, perdón, que da un 7% más. Allí también vemos que el árbol separó como máximos el 1, el 11 y el 12, ya el 9 pasó a un segundo plano. En India Muerta sí lo voy a destacar porque es un lugar diferente. Hubo diferencias significativas el primer año, hubo diferencias significativas el segundo, nuevamente hubo interacción, pero vemos que hay varios tratamientos que pasan del 100. Y justamente el árbol, curiosamente y sin curiosamente,
separa 6 tratamientos para un lado y 6 para el otro. ¿Y qué son los 6 que van para el mínimo? Los 6 de Tacuarí. Y los 6 de Parao van para la derecha. O sea, hay una clara diferenciación del impacto de la tecnología alternativa con respecto a la tecnología utilizada por el productor. Incluso el tratamiento 8 es el Tacuarí con todas las prácticas de manejo alternativas. Y eso tampoco anduvo. Los que quieren entrar en más detalle de los años anteriores están publicados en las actividades de difusión 748 y 765. Y vamos a pasar al componente 4, que es realmente el objetivo de esta presentación. Validar a escala productiva y transferir a la generalidad de productores la propuesta de manejo integrado para la alta productividad. Se seleccionaron los productores colaboradores, los 4 que habían colaborado. Los trabajos fueron ejecutados por los productores en general, con la supervisión de los técnicos del proyecto, en 10 hectáreas o 8 hectáreas divididas al medio, uno con el tratamiento testigo y otro con el alternativo. La evaluación de la cantidad y calidad de la producción de las 2 parcelas fue evaluado por la industria a la cual remite el productor colaborador. Se hicieron 3 localidades en 33, Rincón de Ramírez, Costa de San Francisco y la séptima 33. Acá están las localizaciones geográficas, y 3 en el departamento de Rocha, Cebollatí, India Muerta y Vuelta Grande. La séptima 33 fue con los tratamientos de San Francisco y los de la Vuelta Grande con los tratamientos de India Muerta. Un poco para situar en el grupo 1 de productores, que es 33, más o menos las localizaciones, en Cebollatí sobre la costa de la laguna, y la India Muerta en Campo Rojo en la ruta 14, y en la Vuelta Grande en las costas del Cebollatí. ¿Qué decidió el comité? Que en Rincón de Ramírez se contrastara el tratamiento 1, que es el testigo del productor, con el 9. En San Francisco exactamente lo mismo. En la séptima lo mismo. O sea, los 3 tratamientos de 33 a cotejar con el tratamiento 1 fueron el 9. La diferencia es que en Rincón de Ramírez se utilizó la variedad quebracho, y en San Francisco y la séptima 33 fue Iñamerín. En Cebollatí, como dijimos, fue diferente. Allí se usó, en vez del tratamiento 9, se usó el tratamiento 12. En India Muerta y la Vuelta Grande fue el 1 con la 9. O sea que en 5 de los 6 localizaciones, el tratamiento 9 fue el que se cotejó con el del testigo del productor. Y hay una cosa importante a destacar y que tiene que ver con lo primero que hicimos al comenzar la presentación. No es un contraste de variedades, es un contraste de manejos integrados del cultivo, que implica la utilización de un cultivar y estrategias de manejo de la fertilización y enfermedades. Este paquete es lo que llamamos 9, no es Merín contra 124 ni Quebracho contra 164, es la variedad manejada con un manejo alternativo. Y lo otro, que no es la única alternativa. No quiere decir que recomendemos tal variedad para tal lugar. Elegimos una y la pusimos en la cancha. No quiere decir que sea la única ni la mejor. Debemos agradecer a empresas colaboradores, Agromil, Cibeles, Bayer, DM Agro, Fanaproqui, Susa, Laje, que nos proporcionaron los insumos necesarios para establecer y ejecutar los trabajos en el campo, así como a AgroShop, empresa vecina, que siempre nos facilitó todos los insumos para no demorarnos cuando tuvimos que salir a la cancha. Muy rápido, los 6 análisis de suelos, para dar grandes cosas, después lo veremos en detalle. El pH en 33 más bajo, más altos para Rocha, excepto en algunos lugares. El PMN, que se utilizó para las determinaciones de nitrógeno en macollagen, 11, 15, 15, 22, 29 y 44 en India Muerta. Los fósforos, de acuerdo a los antecedentes, aquí se sembró arroz 2 años antes, aquí no, aquí hubo una pradera, aquí nada, aquí hubo una soja y acá hubo una pradera.
las capacidades de intercambio catiónico que suben de norte a sur en general, y las texturas de los suelos arenosos en 33 y se va transitando hacia limosos y arcillosos en rocha con el 80-90% del porcentaje con arcilla y limo. ¿Qué pasó con la temperatura? Solamente en 2 lugares tuvimos estaciones meteorológicas completas. Lo que ustedes ven azul es Paso de la Laguna, lo que ven en rojo India Muerta, se puso allí por ser el lugar más al sur. Vemos que las temperaturas máximas parecen ser menores en India Muerta. Las temperaturas mínimas al contrario, la tendencia es la mínima, pero las mínimas de India Muerta son un poco más bajas que la de 33, las medias un poquito más bajas en India Muerta. ¿Qué significa esto? Que la acumulación térmica necesaria para que se produzcan los eventos de las plantas son de menor cuantía en India Muerta, o sea, se precisan más días a igual fechas calendario para llegar a que se produzcan la floración o la madurez. Detalle no poco importante para los manejos. Y entrando un poquito con más detalle en eso, esto es India Muerta, temperaturas en este periodo de más de 30 grados hubo 19, temperaturas mínimas de 15, que es la base que tomamos para la afección para el arroz, hubo 42. No voy a entrar en más detalles qué es esto por quincena porque estamos atrasados. ¿Qué pasó en Paso de la Laguna? Lo que acá fueron 19, en el Paso fueron 35 días con temperaturas de más de 30 grados. Cuando acá hubo 42 días con riesgo de temperatura baja, acá hubo solo 29. En solo 80-100 kilómetros de línea recta hay diferencias grandes en el impacto posible de la temperatura y de la luminosidad. No es tan así. Esto sí tuvimos en los 6 sitios medición de la radiación solar y como pasa siempre, la luminosidad en general abarca, o los efectos son muy similares en distintas zonas del país, a diferencia de las temperaturas mínimas. La tendencia es la misma, los picos son la misma, y como dijimos hace mucho tiempo, a partir del 10 de febrero comienza a apagarse la luz. Justamente con este tema vamos a hacer mención a esta publicación que con Ramón Méndez y Álvaro Roel escribimos en el año 97, Estrategia en la producción de arroz para un mejor aprovechamiento de las variables climáticas, y donde recomendamos sembrar el paso 144 hasta fin de octubre, y si vamos a rochas que son más fríos, antes del 20 de octubre, para que florezca antes del 10 de febrero. Con Tacuarí es más elástica la cosa y podemos ir hasta el 20 de noviembre. Introdujimos Iña Merín y Parao. ¿Cómo son con respecto a estos? El comienzo de floración de Merín requiere unos días más y la de maduración también, que es 144. El Parao comienza a florecer un poco antes que 144, pero madura 5 o 6 días después. O sea que lo que va para 144 hay que tomarlo en cuenta para Merín y Parao. ¿Y cómo fueron las fechas de siembra en las 6 localizaciones? En Rincón de Ramírez el 27 de septiembre, San Francisco el 14-15 de octubre, Séptima 33, 8 de noviembre, Cebollatí 14-15 de noviembre, India Muerta 9-11 de noviembre, Vuelta Grande 5-6 de noviembre. ¿Dónde tenemos 144? En Rincón, en San Francisco, en la Séptima y en Cebollatí. Séptima, Cebollatí, estamos sembrando fuera de la época más favorable para la expresión del rendimiento de 144. Entonces, ¿qué podemos decir antes de arrancar? Que podríamos estar afectados por la fecha de siembra tardía. Además, en algunos lugares se nos llamó a sembrar cuando el productor finalizó la chacra. ¿En qué nos pudo afectar eso? Es que nosotros tratamos de hacer el mejor aprovechamiento de lo que hacía el productor. Si el productor llamaba al avión para aplicar la urea en su chacra, nosotros aplicamos el ensayo. Si sembramos 10 días después que la chacra, estamos aplicando mucho antes de cuando realmente el arroz estaba precisando el nitrógeno. No sé si me explico. Lo mismo con los fungicidas. Si nosotros hubiéramos aplicado exclusivamente nuestro pedazo, lo hubiéramos aplicado más tarde y ajustado a los eventos de las plantas que estamos manejando. Empecemos por Rincón de Ramírez.
Más o menos vimos los detalles. Acá tenemos 7 de fósforo, 11 de potasio, el PMN bajo, o sea que vamos a tener que aplicar no tanto fósforo, sí nitrógeno y potasio. En estos trabajos del proyecto manejamos la relación magnesio-potasio con referencia a 15 y magnesio más calcio sobre potasio con referente a 65-70. Se sembró el 27 de septiembre a 130 kilos. La fertilización basal del testigo, más o menos el fósforo parecido, mucho más potasio y también más nitrógeno. Incluso se nos fue la mano por un error de aplicación, le aplicamos un 20% más nitrógeno del que precisaba. Por un error que siempre pasa en las chacras, se aplicó un fungicida general a los dos, acá no hubo diferencia. Sí le pedimos para aplicar al productor el silicio y el fosfito de potasio adicional en el comienzo de la floración. Se cosecharon las dos variedades el 17-3 y yo manejo acá la acumulación térmica entre siembra y cosecha. En general se usa entre emergencia y cosecha, pero tomé como base las siembras para comparar después localizaciones. 1913 unidades térmicas. ¿Cómo fue entonces la fertilización total? De 69 del testigo pasamos a 138 kilos de nitrógeno. El fósforo igual, 55-60, y potasio de 35 nos fuimos a 147. ¿Qué encontramos? Esto fue cuando marcábamos el ensayo con una laboreo de verano y se sembró con 0 laboreo, en la excepción del 10% que mostró Gonzalo. Las taipas bien drenadas, la siembra, cómo quedó el suelo después del pasaje de la sembradora y la excelente implantación lograda. ¿Cuáles fueron los resultados? Buena implantación, nosotros tratamos de conseguir 180 plantas, más en 144 que en Quebracho. ¿Y cómo fue la producción de grano? Hicimos muestreos en 5 lugares al azar, encontramos la producción de grano fue mayor en el tratamiento 9. La producción de paja fue muy parecida. Por lo tanto, la producción, tomando la producción de grano referido a la total, tenemos que el índice de cosecha del tratamiento alternativo fue un poco mejor del de 144 tratamiento 1, que ya de por sí fue muy bueno. El peso de granos, 3 gramos más por 1000 granos en la variedad 144. Los rendimientos obtenidos, y siempre vamos a presentar en arroz seco y limpio, que es lo que vamos a tener que usar cuando utilicemos comparaciones con otros lados, un 9% más de tratamiento 9, y sano, seco y limpio, que es con lo que se debe trabajar en el objetivo del proyecto, un 7% más el tratamiento 9 con respecto al tratamiento 1. 212 bolsas de sano, seco y limpio en tratamiento 9 y 198 en tratamiento 1. Pasamos al segundo lugar, un poco más al sur, con un suelo medio parecido, un poco menos de arena, un poco más de limo. Se sembró el 15 de octubre y sin embargo nacieron casi el mismo momento con el anterior, porque desde que se sembró con 0 laboreo en septiembre en Rincón, no nació hasta que esta lluvia que cayó el 15 de octubre. ¿Cuáles son las diferencias aquí? Era un suelo arrendado, que no era usado por 2-3 años con arroz y sí con ganadería, sin fertilización, por los cuales los niveles de PMN son bajos, el fósforo es bajo, el potasio es bajo, o sea, aquí hubo que ponerse en forma más importante con los insumos. Aquí sí hicimos la primera aplicación alternativa de fungicida, pero no tuvimos suerte con la aparición de algún foco de brusón en la vuelta y se nos aplicó una segunda aplicación no programada en las 2 parcelas. La acumulación térmica acá fue un poco mayor. La comparación de nitrógeno 72 contra 121 en la alternativa, 40 unidades más de P2O5 y bastante más potasio. ¿Qué obtuvimos?
Una excelente implantación, incluso por encima de la taipa. Este es el tratamiento 9 que pintó muy bien ya desde el arranque. Aquí vemos próximo a la cosecha, con una excelente implantación en el préstamo. Esto me lo enseñó el productor Alex Chaga, la diferencia de ciclo, que del lado que viene el agua es prácticamente igual a la del cuadro, incluso un poquito más adelantada, un poquito más atrasado en la cresta, y del otro lado prácticamente no hay diferencia. Y esto es el día de la cosecha, como lucía el tratamiento 9. Resultados: 173, 179 plantas, bastante bien. Producción de grano. Producción de grano, 15% más el tratamiento 9, 12% más de paja. Índice de cosecha un poquito más arriba, pero muy similares. Los granos llenos, más granos llenos por metro cuadrado, 52.000 contra 47.000, y el peso de grano muy parecido, pero las diferencias en rendimiento fueron espectaculares. En seco y limpio, 27% más el tratamiento 9, en sano, seco y limpio, 29%, con una producción de 245 bolsas sana, seca y limpia por hectárea. Pasemos a la séptima, que es el tercer lugar. En 33, con un suelo ya más pesado, más pH, más fósforo, venía una pradera, más potasio, muy buena porcentaje de saturación de base, y acá llegamos a un punto con una relación magnesio-potasio de 15, que era nuestro alerta, y 65 de magnesio más calcio de potasio, que usamos 70. O sea, esto nos está indicando que a pesar de tener un buen contenido de potasio superior al nivel crítico que usamos, que es 0,20, les sugerimos aplicar algo de potasio, porque esto nos estaba indicando que había algún problemita. Vemos acá que hay un contenido de sodio bastante más alto que en los otros lugares, y por ahí podía venir la cosa. Se sembró más tarde, como dijimos, el 8 de noviembre. Las prácticas del testigo es el mismo, las del alternativo, la estrategia es la misma. Un poquito más también de unidades térmicas que en los otros lados. Diferencias en nitrógeno, de 58 nos fuimos a 109, el fósforo muy similar, incrementamos el potasio por lo que dije. No dije que en el proyecto, además de los requerimientos con respecto al nivel crítico, con un criterio totalmente subjetivo, con Jesús Castillo y Ramón Méndez previo al inicio, decidimos aplicar una pequeña dosis de reposición de las 12 toneladas que nos pensábamos llevar del campo con nuestra producción. O sea, además de llevarlo al nivel crítico, de acuerdo a su contenido, ya sea de fósforo o de potasio, dependiendo de qué cantidad sea esto, le poníamos un 50% o un 25% de reposición para que el suelo no quedara desprotegido en el futuro. Excelente implantación. Iñamerín ya venía pintando con excelentes tamaños de panoja. Y esto lo saqué, pues fue en el único lugar que lo vi, y era una constante en los campos de arroz de Uruguay, la presencia de azola, que como ustedes saben tiene una bacteria navaena que fija nitrógeno, que es muy usada en Asia, donde se hacen 2 o 3 cultivos por año y se incorpora esto al suelo y aporta nitrógeno. Acá en el Uruguay, en los pocos trabajos que yo hice, no pude constatar eso. Está en forma aquí simultánea, en un campo bajo, próximo a un bañado, y en los desgotes ella aflora. Número de plantas un poco más altas, la producción de grano superior, la producción de paja superior, el índice de cosecha muy similar, granos llenos superior y el peso de granos un poquito más bajo el de Merín. Rendimiento otra vez impactante,
25% superior en seco y limpio y 27% en seco y limpio, 219 bolsas sana, seca y limpia por hectárea, sembradas 15 días más tarde que lo que sería el óptimo para ese tipo de cultivares. Pasamos a Cebollatí, en la costa de la laguna. Dije que fue un lugar diferente en la parte experimental. Siempre son buenos campos. PMN 22, fósforo, no venía de ser fertilizado en los años anteriores, 3,8, potasio alto. Vamos al magnesio-potasio, estamos en 14, cerquita, no tanto el magnesio más calcio sobre el potasio. Estuvimos dudando qué hacer con esto, pero nos jugamos al 15 y solo pusimos un poquito más por la reposición. Se sembró a mediados de noviembre. Acá hay que hacer la mención de que es el tratamiento óseo, o sea que en el tratamiento de semilla, además de tebuconazol más tiametoxam, le pusimos Synergize, que es un producto comercial con zinc, y Endorrise, que es el producto comercial con la Endobacteria Aspergillus. La semilla de parao de las varias industrias cosechadas el año anterior con las inundaciones, donde parao demostró gran resistencia a ese efecto climático, no era de tan buena calidad y tuvimos que poner 160 kilos para llegar al objetivo de 180 plantas por metro cuadrado. Si bien están iguales kilos, esto tiene mucho menos germinación que esto. ¿Cómo fue la diferencia aquí? 72 pasamos a 125 nitrógeno, 53 de fósforo pasamos a 92 y sin potasio del testigo le pusimos los 21 unidades de reposición. Aquí está la diferencia del tratamiento que le hicimos con la bacteria. Esta es la imagen de parao el día que se inició la cosecha. El parao siempre, por esa baja implantación, tuvo la mitad de las plantas de 144 y corrió de atrás. Lo normal es que florezca antes que 144 y floreció más tarde. También la cosechamos más tarde. Y voy a hacer mención a este problemita que no hace al resultado del proyecto, pero sí se notaban zonas, en particular un manchón de unos 20 metros de diámetro, donde el arroz en el cuadro cayó y el arroz en la taipa quedó allí. Ustedes ven parte chuza en el medio, y hablando con el productor que conoce su campo, y ya nos había llamado la atención en el suelo la presencia del sodio, sacamos muestras de suelo a la cosecha, donde observamos esto en la taipa y donde estaba caído el arroz en el cuadro, y encontramos valores de sodio mucho más altos que en el resto del campo. O sea, en zonas puntuales, pero la presencia de sodio en el suelo podría estar llegando a embromar la producción de arroz. ¿Qué dio allí? Acá lo que les mencionaba. Cuando contamos teníamos 158 plantas de parao y 322 de 144. Hasta diría en exceso. Esto apura el ciclo. Producción de grano igual, producción de paja menos en parao que en 144. El índice de cosecha bastante, un 10% superior en parao. Hubo más granos en parao y el peso de granos fue más alto en 144. Aquí no hubo diferencias, 176 a 178 bolsas de seco y limpio y 182, 185 de sano, seco y limpio. Esto es un poco lo que hice mención. Si hacemos la capacidad potencial a ser llenada y después no nos da la nafta para llenarlo, no sirve. India muerta. El suelo sin duda más fértil, PMN 44, fósforo casi 19, potasio 0,45, magnesio sobre potasio más de 15 y magnesio más calcio sobre potasio cerca de 60. Si sumamos limo más arcilla, tenemos más del 90% del suelo con texturas más pesadas. Se sembró
entre el 9 y 11 de noviembre, con un poco más de semilla de lo pretendido. ¿Qué pasó acá? De acuerdo a este análisis de suelo y ajustándonos a la estrategia, nosotros no aplicamos ni fósforo ni nitrógeno en la siembra. Solo aplicamos potasio, teniendo en cuenta esto. En la primera cobertura de nitrógeno, aplicamos un poquito menos que el productor. Y en la segunda, que es a dosis fija en el proyecto, por las particularidades de Parao, le aplicamos 100 kilos por hectárea de urea. Acá sí pudimos establecer las diferencias en manejo. Y hubo un problema, porque esto se sembró cuando se finalizó el productor de sembrar su chacra. Estas son las unidades térmicas que cosechamos el Parao, tanto en Cebollatí como en la Vuelta Grande. Y acá recién estábamos en 1800. No estábamos a un promedio de 8 unidades térmicas, que es lo que hay en esa fecha, como a 8 o 10 días de que estuviera pronta. Las diferencias acá, a diferencia de todos los otros sitios, echamos menos nitrógeno, no echamos fósforo y sí le pusimos potasio. Excelente implantación, un poco más lenta y con lugares más complicados porque se sembró húmedo. Esa es la línea divisoria, a la derecha el Tacuarí, más alto, a la izquierda el Parao, más petizo y más compacto. Esto es el excelente panorama que mostraba Parao un mes antes de la cosecha. Los resultados fueron 15% más de grano en Parao, 11% más de paja, un poquito más de índice de cosecha, más granos llenos en Tacuarí, de acuerdo a su característica de granos más pequeños y espigas largas, y peso de grano más largo en Parao. Aquí se obtuvo una superioridad del tratamiento 9 de 11% en seco y limpio y de 7% en sano, seco y limpio, con 216 bolsas sano, seco y limpio. Y llegamos al último lugar, en la Vuelta Grande, norte de Rocha contra el Cebollatí, con los mismos contrastes, tratamiento 1 y 9, Tacuarí y Parao. Acá se hicieron todos los tratamientos como se pensaba, 1952 unidades térmicas. En vez de 67 pusimos 110 de nitrógeno, en vez de 51, 76 de fósforo y algo de potasio para mantenimiento, ya que el potasio era alto. Es una vista lateral. Acá, a diferencia de otros lugares, las parcelas fueron más angostas y bien largas. Esto más oscuro que ven acá es una taipa que separa el Parao, que está al frente, contra el Tacuarí, que está detrás. Y esta es la vista de la parcela de Parao el día que se comenzaron las cosechas. Nuevamente, buena implantación de Tacuarí, casi 400 plantas contra 238 de Parao. Granos llenos, más granos llenos en Tacuarí, más peso de grano en Parao. El rendimiento en sano, seco y limpio fueron de 187 bolsas el tratamiento 9 contra 158, un incremento de un 18%. En resumen de todos los lugares, obtuvimos 668 kilos por hectárea, o sea, 13 bolsas más tratamiento 9 que el 1 en Rincón de Ramírez, 54 bolsas más en San Francisco, 46 bolsas más en 33, 3 en Cebollatí, que fue igual, 28 en la Vuelta Grande, 14 en India Muerta. En promedio, 26 bolsas más por hectárea, en promedio un incremento de 14% entre los 6 sitios. Volviendo para atrás con lo que manejamos al principio, ¿qué pasa con las épocas de siembra? Acá puse todas las fechas de siembra con las variedades.
144, Medellín, Parao, Tacuarí, según donde estuvieran, ¿verdad? Pero vamos a entrar con un poquito más de detalle, por ejemplo, en el grupo de 144. ¿Qué pasó? El 27 de noviembre rindió 198 voltios. El 15 de octubre, 190. El 8 de noviembre, 173. El 15 de noviembre, 182. Si promediamos las tempranas, 194, contra la de noviembre, 177, hay 16 voltios de diferencia, una merma de 8,6% por época de siembra. Si analizamos Merín, 245, aunque 219 parece excelente rendimiento, bajó un 10% con respecto a una siembra un poco más temprana. Comparado no tenemos siembras de octubre. Me retrotraje la red de evaluación de cultivares de arroz, que es muy subvaluada por todos ustedes y parece que no sirve para nada. Y busqué Parao en los años que yo la evalué, tuve 24 años con la red de evaluación de cultivares en el este. Las siembras del 14 al 30 de octubre promediaron 189 bolsas. Las siembras de mediados de noviembre, 159. Parao mermó casi 16% una siembra en noviembre con respecto a de octubre. O sea que la época de siembra, independientemente del proyecto, sigue siendo vigente. ¿Qué se puede esperar de las estrategias de fertilización? Lo que nosotros hicimos en el proyecto fue usar niveles críticos con fósforo y potasio, 7 para fósforo, 0,20 para potasio, más un nivel de mantenimiento. En base a que un cultivo de arroz, según el INNI, remueve 2,9 kilos de fósforo y 2,9 de potasio. El nitrógeno lo manejamos de acuerdo a los resultados del PMN y una dosis fija a la elongación entre nudos. ¿Cómo fueron los resultados? Yo creo que en general aceptables. ¿Se puede mejorar? Sin duda. Esto es mucha información y no se podía presentar. Un resumen que hice de la eficiencia interna de uso de los nutrientes. En todos los lugares, con el 1 y con el 9. ¿Qué significa esto? Los kilos de arroz producidos por kilos de nitrógeno absorbido en la parte aérea. No estamos contando las raíces. O sea que los kilos absorbidos pueden ser más, ¿verdad? Pero esto es lo que se usa a nivel internacional para comparar. En general, cuando más nitrógeno se usa, la eficiencia baja. Por lo cual, siempre, si comparamos tratamiento 1,9, el testigo que tiene menos nitrógeno debería ser más alto en esta eficiencia. ¿Cuánto se absorbió? 120 en el 1, 140 en el 9, 134 contra 180, 128 contra 160, 141 contra 155, 145 contra 164. O sea, en general tenemos más nitrógeno absorbido en el alternativo, pero sin embargo, las eficiencias promedio de todos andan por arriba de este valor de referencia de 68 kilos de arroz por kilo de nitrógeno absorbido como un valor óptimo de eficiencia interna de utilización en el entorno del rendimiento aceptable o alcanzable, que es el 80% del potencial. O sea, a pesar de que fuimos más arriba con el nitrógeno absorbido, logramos mantener la relación aceptada internacionalmente de cuántos kilos de arroz tiene que brindar ese nitrógeno absorbido. Nuestra capacidad de evaluación de campo sin duda se vio desbordada por las propuestas consideradas. Cuando tiramos las propuestas a considerar, eran mucho más que los 12 lugares disponibles. Por eso juntamos en un tratamiento varias cosas. Eso es lo que nos condiciona hoy poder decir el resultado del 12 se debe a tal cosa. No, se debe a la conjunción de tal cosa más esta otra más esta otra. Es el resultado de la acción sinérgica o no de varias cosas. Capaz que el responsable es uno o dos factores y el otro va en coche. Hay un riesgo de decir que en un experimento queremos contestar todo lo que queremos contestar y eso es imposible. Hay que decir lo que dicen los números de un experimento, no ir más allá y tratar de arriesgar y decir lo que uno piensa. Los resultados obtenidos son el resultado no solo de todas las personas que yo puse ahí, sino de muchas otras que permanecen en el anonimato. Para empezar, los 39 productores que nos abrieron
las puertas de su empresa con la información de las prácticas de producción. Los productores y el personal que nos apoyaron con los trabajos de campo, otros técnicos de INEA que nos integran el comité y que siempre nos tendieron una mano cada vez que los requerimos, y el personal de apoyo de INEA, que sin duda hizo una excelente tarea que se refleja en los coeficientes de variación logrados. Pienso que el trabajo conducido por los productores facilita la confianza en los resultados, porque tiene un conocimiento directo de cómo se generaron y por lo tanto facilita su adopción. La utilización de cultivares resistentes y o tolerantes a las enfermedades, junto con un adecuado suministro de nutrientes, permitió obtener incrementos interesantes en los rendimientos, 14,5 en promedio, cuando nuestro objetivo eran 10. Es posible que con pequeños ajustes en las prácticas de manejo, en especial en referencia a época de realización, se puedan lograr resultados aún mejores, ajustando, como dije, las épocas de siembra y las eficiencias de uso de los insumos. No hay que atarse a una variedad, como ya lo dije, en una zona. Acá se condujo una experiencia que fue una selección de una alternativa dentro de varias posibles. No necesariamente es sinónimo de que esa sea la mejor, ni la única. Es necesario abrir, como dije, esos combos o combinaciones de varios factores en un mismo tratamiento para conocer los verdaderos responsables de los incrementos. La eficiencia de uso interno luce bien, pero se deberán iniciar estudios complementarios que están previstos o sugeridos en el proyecto para estudiar las formas de incrementar la otra eficiencia, la eficiencia de recuperación, o sea, cuánto del nutriente aplicado se recupera y se absorbe por el cultivo, o sea, los kilos de nutriente absorbido por kilo de nutriente aplicado, que eso sale de una cuenta teniendo en cuenta cuánto absorbe el cultivo con cero nitrógeno, que como vimos en muchos trabajos años atrás, el suelo proporciona mucho nitrógeno al cultivo de arroz. En resumen, pienso que existen oportunidades de mejora para mejorar la productividad. Muchas gracias.